Bienvenidos a Cripto Latam al Día, el primer podcast boliviano dedicado a las criptomonedas, la tecnología blockchain y el universo Web 3, pensado desde y para América Latina. Educación digital, cultura cripto y mirada crítica, todo en un solo lugar. Desde Bolivia, para toda Latinoamérica. Esto es Cripto Latam al Día. Consejos y estrategias en el mundo cripto. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Bienvenidos a Cripto Latam al Día. Hoy estamos con Efraín Loaizaga. Por favor, Efraín, un gusto tenerte aquí con nosotros y puedes presentarte brevemente. Bien, un gusto estar aquí, la verdad. Gracias por invitarme, la verdad. Mi nombre es Efraín Loaizaga, soy nicaragüense. Actualmente soy economista, soy inversor. Hago trading desde hace más de 6 años y dirijo Neoar Capital Fund, la cual es una empresa que yo fundé. Es relativamente nueva, de hecho la fundé el año pasado, 2025. Ujú. Es una empresa, es un holding, de hecho, la empresa como tal en Panamá es un holding que está en Panamá, Ya, dedicado a inversiones en proyectos empresariales, por ejemplo, tanto al sector técnico como al sector tecnológico y empresas grandes. De hecho, cubrimos todos los rubros. Y lo que nos dedicamos es a básicamente cambiar un poco su estructura financiera para ingresar a productos financieros estructurados que el propio ecosistema crea. Grosso modo, ¿no? ya. Bien, antes de hablar un poco de la compañía, Ujú. voy a hablar un poco de mí para que Adelante. también me conozcan. Como mencionaba, soy economista. Pues entré al mundo cripto desde 2013, de hecho. Me parece, solo estaba Bitcoin, estaba Dash, me parece. Ya. Eh, Vi el nacimiento de Ethereum, realmente. De hecho, vi todo, hasta el nacimiento de las DeFi. Ujú. Eh, En sí, el mundo cripto entré porque yo siempre he sido un apasionado en la parte financiera, la parte bancaria, muy estudioso de la parte de cómo funcionan los bancos centrales, cómo funcionan la interconexión en la dinámica de flujos en la economía financiera mundial, en este caso. Ya. Entonces, en el caso del mundo cripto me pareció algo muy similar al sistema euro-dólar, que pues, si algunos pues, no lo conocen, pues es un sistema. Antes era una especie de dinero, ¿no? Ese euro-dólar, una especie de dinero. Son dólares que se crean fuera de Estados Unidos sin la regulación de la Reserva Federal, que básicamente se crean en Europa. De ahí viene el nombre de euro-dólar. Ujú. Principalmente eran bancos europeos, ahora se ha extendido a nivel mundial. Es un sistema completo y representa más del 50% de la economía mundial, más que la economía bancaria que conocemos. Por lo cual, es el primer sistema descentralizado que se creó en los años 50. Bien, por lo cual podríamos decirte que me interesó el mundo cripto por Ujú. el tema de la descentralización. Unos cuantos nada más hablaban el tema del cripto, pero me interesó, me empecé a meter lo que era Bitcoin, cómo funcionaba Bitcoin, me pareció algo brillante, la verdad. Es como funciona como una capa alterna al sistema financiero, pero conectado al nivel de flujo y balances, porque es cierto que Bitcoin puede liquidar y compensar en su propia red, lo mismo que hace un banco, pero lo hace a través de intermediarios. Así, cuando nos mandamos una transacción, hay intermediarios de por medio. Con Bitcoin no existe, pero en la capa fiat de lo que crea su precio sí existen intermediarios. Entonces, tenemos como la capa fiat y la capa, podemos decir, blockchain, que te permite autonomía. Por más que su precio pueda fluctuar, el protocolo sigue siendo inmutable. Entonces, es algo de lo que me interesó de Bitcoin, su estructura descentralizada, y me metí al mundo cripto, de hecho. Ujú. Fundé una comunidad en 2021 llamada Nika Trading, que todavía está activa. Actualmente nos dedicamos mucho ahí al tema de las inversiones y temas financieros. De hecho, he lanzado 3 cursos, uno de trading avanzado, uno de inversión sobre básicamente cómo crear un portafolio y otro de finanzas, cómo funciona el sistema financiero tradicional que está mutando. Actualmente está mutando hacia algo más tecnológico en donde se audita a tiempo real. Entonces, siempre me ha fascinado el mundo cripto por ese punto. Ujú. Entendí que realmente el verdadero valor está en Bitcoin. De ahí vemos el valor de las demás altcoins. Podemos decir, Ethereum
tiene un valor interesante por lo que, más que todo por sus smart contracts. Pues nos mencionaban de que, bueno, hay otras blockchain como la de Binance, por ejemplo, que hace lo mismo, más barato, pero no tienen la seguridad ni el prestigio que tiene Ethereum. Entonces, pues Ethereum podemos decir que sería el caballo ganador a nivel institucional. Y de ahí el resto, pues, está por ver el valor que tienen realmente. Pero es interesante, ¿no? Al menos en el mundo DeFi, me parece que va a ser el nuevo sistema eurodólar. En los próximos años, de aquí al 2030, tendríamos prácticamente un sistema interconectado de flujos a nivel de tokenización de activos del mundo real y todo lo que son DeFi integrados a nivel bancario, básicamente. Entonces, ese es mi área realmente, el área financiera. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuál fue la visión original, digamos, detrás de la creación de NeoArc Capital Fund y cómo ha evolucionado desde sus inicios? Bien, la visión real nace de mi propio estudio del sistema financiero, porque sabemos de que actualmente el sistema financiero es 80% finanzas y 20% economía real. Por lo cual nosotros podemos tener alguna crisis en la economía real, pero en los precios de los activos no se refleja. La bolsa sube aunque la economía esté mal. Y es porque hay una capa de derivados que nubla ese juicio. Entonces, mi visión con NeoArc es básicamente cambiar un poco esa dinámica, y más para la parte de América Latina, lo que es crear productos financieros similares a como nosotros compraríamos en la bolsa de valores, tokenizados, pero que reflejen la productividad real de la economía. Por lo cual, nuestros productos en sí lo que hacen es invertir en empresas que sean, podemos decir, buenas, en este caso, empresas en el área agrícola, en el área de inmobiliaria, en el área energética, sobre todo los rubros importantes, inyectarles capital a través de inversores, de nuestros propios productos, y que nuestros productos, como se cotizan a mercado primario y nosotros generamos una ingeniería a través de buffer de liquidez, similar a como sería, podríamos decir, un fondo monetario, pero en un sistema RWA que permite dar esa capa de efectivo y que las personas puedan comprar y vender los productos a mercado primario sin que exista un market maker de por medio, pero generando un activo bastante líquido que permita reflejar el verdadero NAV, valor real de los activos subyacentes del token. Si las empresas crecen, los tokens crecen realmente, no es artificial el crecimiento. Entonces, incentivar un poco esa economía real fue la visión que a mí me impulsó a crear NeoArc Capital Fund. Ya, muy bien. Bueno, y también mencionabas hace un momento que, bueno, las finanzas, digamos, no representan lo que pasa en el mercado real, ¿no? Y esto quieren cambiarlo, más bien hacer que sea más directa esta relación. ¿Es realmente después posible hacerlo? O sea, digamos, blockchain y la tecnología cripto va a permitir, o cómo van a llegar a eso. Sí es posible, de hecho, si hay voluntad, sí se puede hacer. Ya. Digamos, quizá una sola compañía, aunque nos expandamos a nivel regional, puede hacer algún cambio, pero no a nivel sistémico, podríamos decir. Para que haya un cambio a nivel sistémico es un conjunto de compañías que hagan algo similar, que la bolsa se conecte realmente con la economía real. Sin embargo, ese punto ya de cambiarlo, el mundo es bastante complicado, aunque venga la parte de tokenización, porque la capa de derivados que existe en el mundo real se va a pasar al DeFi. Porque en el DeFi uno puede apalancarse, uno puede poner garantías y sacar liquidez, podríamos decir, se puede crear liquidez en DeFi perfectamente y apalancarse realmente. Y como tenemos los activos reales y tenemos ahora una capa tecnológica, lo que está en el activo real, por ejemplo, alguien que tiene un activo subyacente, por ejemplo, un bono del tesoro tokenizado, yo lo pongo como garantía, yo el token lo pongo como garantía que representa ese bono, saco un préstamo en DeFi, pero también un banco puede poner ese bono como garantía físicamente y sacar un préstamo, digamos, overnight, a un día. Entonces se puede crear diferentes capas de apalancamiento y eso empieza a generar una distorsión con respecto a la economía real. Entonces la capa de DeFi va a sustituir la capa de derivados que nosotros tenemos en el mundo real. Sí podemos decir que es un poco más eficiente porque en blockchain
las auditorías son a tiempo real. En una blockchain pública puedes saber quién tiene qué, ¿no? Entonces, podríamos decir de que, por ejemplo, BlackRock, que ha hecho su fondo Build, ¿no? Y ha empezado a hacer repos, actividades de repos en blockchain, pero con montos pequeños, 25 millones, 200 millones, que sí, 200 millones pueden decir, pero para BlackRock, que mueve miles de millones, inclusive billones de dólares, pues son montos relativamente pequeños, 200 millones de dólares en repos, y lo han hecho con USDT, ¿no? Una garantía, te doy USDT, pero la diferencia es que cuando se hace en el mundo tradicional, cuando yo pongo como garantía un activo, el banco puede crear depósitos con un clic, ¿no? Claro. Puede crearte el depósito, pero en el blockchain tienes que tenerlo USDT para poderlos prestar. Entonces, ese punto cambia la jugada un poco. Y por eso es que están haciendo las pruebas, porque se tiene que tener el subyacente sí o sí. Entonces, eso obliga, podríamos decir, a hacer que los balances no tengan la elasticidad, los balances de las compañías no tengan la elasticidad que se tiene en el mundo tradicional. Y tarde o temprano se va a ver ese problema y vamos a volver a lo mismo. Realmente siento que es cuestión de tiempo. Vamos a pasar a un mundo donde sí va a ser un poco más honesto a nivel de finanzas, pero tarde o temprano se van a crear capas de derivados. Es inevitable. Entiendo. Ahora, ¿en qué sectores o tecnologías emergentes están enfocando actualmente sus inversiones y por qué? Bien, nosotros estamos ahorita enfocados en el área que es agrícola. De hecho, NeoArc es un ecosistema. Más que una empresa, es un ecosistema porque sí, está la matriz en Panamá, pero si hablamos del ecosistema, es un conjunto de 3 capas. Consta de la holding matriz, que está en Panamá, NeoArc. Consta del segundo nivel, que vendrían siendo las empresas productivas tradicionales, que no tienen nada que ver con blockchain, que son nuestras. Por ejemplo, empresas agrícolas, que Merconexus, por ejemplo, es una filial que ya poseemos, está en El Salvador, y se dedica a comercialización de materias primas agrícolas. Todo lo que tenga que ver frijol, maíz, café, por ejemplo, trigo, todo eso se comercializa entre lo que actualmente entre Centroamérica, más que todo estamos ahorita, luego lo vamos a pasar a Sudamérica, en lo que es Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Estamos en estos momentos intercambiando bienes y servicios. En la parte de legumbres nos hemos metido un poco, pero es la parte productiva, ¿no? Bien, empresas de inmobiliaria, de hecho estamos ahorita, vamos a empezar a crear nuestra empresa de bienes raíces en lo que es terrenos, pero en la parte de productividad tradicional, esa es la capa 2. La capa 3 viene siendo la capa en donde se crean los productos financieros estructurados en base a las capas productivas, que viene siendo la capa 2, que son las empresas que producen la riqueza, y los activos financieros lo que hacen es agarrar parte de esa riqueza, ¿no? Y trasladarla a los inversores que compran estos productos, que al mismo tiempo financian las compañías para que sigan produciendo a través de estos productos estructurados. Cabe mencionar que aquí, en esta tercera capa, pueden entrar empresas de terceros que no sean del propio ecosistema, que pertenezcan al rubro agrícola, al rubro de real estate, por ejemplo, al rubro de energético, porque hay productos para cada rubro. Y bajo este punto, esas empresas pueden unirse a nuestros tokens y generar productos estructurados que combinan productividad del propio ecosistema con productividad de empresas que ya tienen mucho tiempo en el mercado y que generan flujos de cajas recurrentes, pero que necesitan liquidez, podríamos decir, porque hay empresas grandes en la zona inmobiliaria, sobre todo, que tienen balances enormes, pero no son líquidos. Entonces necesitan esa liquidez y a través de la tokenización se puede brindar esa liquidez y entonces eso lo permite hacer NeoArc Capital. Muy bien, bueno, y ahora, ¿qué métricas claves o indicadores utilizan para evaluar el potencial de una startup antes de decidir invertir en ella? Bien, en sí nosotros no invertimos en ella directamente, sino que nosotros lo que hacemos es que creamos una estructura de tokenización, podemos decir, alrededor de la empresa, pero esa compañía tiene que tener flujos de caja claros, no tiene que tener, por ejemplo, un ratio de deuda elevado, porque sabe de que si se financia esa compañía, tiene que devolver flujos igualmente, por lo cual ya tiene que tener un flujo de caja consolidado, ¿no? Un sistema, podríamos decir, en lo que es la parte legal, porque nosotros financiamos empresas, pero no son líquidas. Entonces necesitan esa liquidez y a través de la tokenización se puede brindar esa liquidez y entonces eso lo permite hacer NeoArc Capital. Muy bien, bueno, y ahora, ¿qué métricas claves o indicadores utilizan para evaluar el potencial de una startup antes de decidir invertir en ella? Muy bien, bueno, y ahora, ¿qué métricas claves o indicadores utilizan para evaluar el potencial de una startup
solamente por lo que es acciones, bonos corporativos o flujos RBFs, que son flujos, que son préstamos, pero a cambio de flujos de un porcentaje de los ingresos de la compañía. Ya. Por lo cual, eso es un contrato realmente que se hace en donde si una empresa, digamos, no quiere dar acciones de su compañía, pero tampoco quiere en el balance reflejar una deuda a través de un bono, entonces existe un contrato RBF que se utiliza mucho a nivel de banca de inversión, en el mundo tradicional se utiliza mucho, en donde una compañía puede prestarle a otra como un préstamo, ¿no? Un contrato, pero que esos flujos son flexibles y variables, dependen de los ingresos de la empresa como tal. Hay sus garantías, por supuesto, como si fuera un préstamo tradicional, pero la diferencia de un préstamo tradicional es que tienes una obligación fija. A tal fecha tienes que devolver el dinero y a un tipo de interés. En el caso de un RBF, no hay una fecha máxima donde se devuelve el dinero, va de acuerdo al crecimiento. Por ejemplo, si yo financio una compañía con $1.000.000, esa compañía firma un contrato conmigo que me va a devolver un total de 1.4 millones, por decir algo, ¿no? $400.000 extra en un plazo, podríamos decir, indeterminado, dependiendo los flujos de ingresos que posea. Por ejemplo, me va a dar el 8% de sus ingresos de forma trimestral, ¿no? De lo que haya vendido en un trimestre, el 8% me lo va a dar a mí como pago al RBF hasta completarme los 1.4 millones donde se cancela el contrato. Si la empresa crece, entonces puede dar más flujos. Entonces el tiempo se acorta. Entonces sí existen sus garantías, pero es una especie de deuda más flexible, ¿no? Solo se hace con empresas que tienen flujos de cajas muy consolidados, porque tienen que generar esa liquidez realmente. Si no, tiene que ser mediante bonos o mediante equity. Es la otra opción, que por lo general nuestros activos solamente financian equity en mayor medida, equity valor par. Una equity valor par es una acción que nunca cambia de precio. Aunque la empresa suba, su precio sigue siendo el mismo, pero tiene la particularidad que ya sea de flujo variable, que es una forma de captar el crecimiento de forma sintética de una empresa. Por ejemplo, tengo una acción que vale $100, nunca va a valer más de $100, pero tiene un flujo variable. Por ejemplo, paga el 20% de las utilidades netas de la compañía. Por lo cual, si la empresa crece en utilidades, ese 20% va a representar más en flujos. Entonces me estoy exponiendo al crecimiento de la empresa de forma sintética, sin equity directo, ¿no? Está también cuando ya tienen flujos de caja muy grandes, empresas que generan mucha caja. Por ejemplo, pueden una acción valor par, por ejemplo, con cupón fijo. Por ejemplo, me va a pagar el 10-12% fijo anual, por ejemplo, sin importar si sus ingresos bajan o suben, me va a pagar siempre el 12% de lo invertido. Si yo invierto $100.000, pues me va a pagar 12.000 al año, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Sin importar si baja o sube su ingreso, ese es para un tipo de público inversor que no quiere riesgo de balance, pero lo que quiere es algo estable, no algo fijo. Bueno, ese cupón. Y está la otra forma de un bono directo, pues ya un bono pues normal que tiene un tiempo de vencimiento y un cupón que paga. Es una forma en que nosotros financiamos las compañías, pero ese financiamiento viene parte del holding, parte del capital que lo pone el holding, y la otra parte es por medio de mercado, ¿no? La gente cuando compra los tokens financia las compañías directamente y se benefician de sus flujos. Ya, muy bien. ¿Y cómo gestionan el balance entre el riesgo y el rendimiento esperado, especialmente en mercados tan volátiles como los actuales? Sí, en la parte del agro, por ejemplo, que es la más volátil, la materia prima agrícolas, nosotros atacamos tanto lo que son productores, tienen que estar organizados, una especie de cooperativas, no financiamos un productor a persona natural, tiene que estar organizado por medio de una figura legal, una cooperativa al menos, ¿no? Empresas que se dediquen a la parte agroindustrial, pero agrícola, pero ya procesen granos, por ejemplo, nuestra propia empresa. Entonces hay flujos, podemos decir, en el agro bastante volátiles. Por ejemplo, las cooperativas se financian mediante bonos agrícolas, son bonos privados que pagan un cupón fijo, y nosotros siempre nos vamos directamente a las compañías. Pero ¿qué hacemos? Como en la parte agro, yo financio mediante bonos, mediante flujos, RBFs, por ejemplo, equity. Tengo distintos
activos, ¿no? Por lo que yo financio a diferentes actores en la parte agrícola. Entonces, nosotros lo que hacemos es en un solo fondo, mezclamos prácticamente porque todos generan flujos, mezclamos todos esos activos y los dividimos por tramos. Yeah. Entonces, tenemos el tramo senior, que viene siendo un tramo en donde el inversor se expone a un porcentaje de interés relativamente bajo, un 6-7% al año, pero son inversores de gran patrimonio que quieren seguridad. Está un tramo mezzanine que paga un cupón más alto, pero asume un poco más de riesgo porque lleva una jerarquía. ¿A qué me refiero? Hay tres tramos. Está el senior, está el mezzanine y está el junior. Por lo cual, si los rendimientos de las compañías subyacentes bajan, el primero que pierde es el tramo junior, pero es el que más gana. Pero el primero que pierde es el tramo junior porque el junior absorbe las pérdidas del mezzanine y el mezzanine absorbe las pérdidas del senior. Por lo cual, el que esté en el senior, podemos decir, tiene un tipo de interés bajo, pero es muy difícil que él pueda perder dinero ahí, porque tiene dos capas que absorben su pérdida antes que él pueda perder dinero. El mezzanine paga un poco más, podríamos decir, y para inversores que quieren un riesgo medio, no tan alto, un riesgo tan alto, pero sí ponerse un poco más de riesgo a cambio de un poco más de rendimiento. Y el junior es para inversores muy agresivos que quieren ponerse a alto riesgo, pero el beneficio igual es jugoso porque se llevan todo el excedente que no se lleva el senior ni el mezzanine. Entonces, de esa forma, en un solo fondo que mezcla acciones, deuda, RBFs, en un solo fondo que mezcla distintos tipos de activos financieros que generan flujos, que es la particularidad entre todos ellos, podemos crear distintos tramos de inversión en un mismo fondo para diferentes tipos de inversores. Eso es lo que se le conoce como titulación. Eso es un sistema muy similar al que se utiliza en el mercado de inmobiliario. Algo similar a lo que hacen las empresas como Fannie Mae y Freddie Mac en Estados Unidos. Compran hipotecas a los bancos y las dividen por tramos. Se aplica eso mismo, pero en la parte agrícola, para diversificar riesgos. Y mantenemos buffer de liquidez también para aportar esa salida. Cuando hay inversores que quieran salir, pues existen respaldos líquidos. Ya, perfecto. Justamente sobre eso del buffer de liquidez, recientemente escuché una noticia, tú ya me aclararás si la entendí bien o no, pero que habían compañías de inversión como incluso BlackRock, o sea, tan grandes como esta compañía, que en este momento no estaban teniendo la liquidez necesaria para pagar a la gente que quería llevarse su dinero, ¿no? Entonces, o los estaban haciendo esperar o bueno, estaban viendo qué iba a pasar. ¿Esto es cierto y por qué se da en una empresa tan grande como esta? Sí, es que en el caso, hay jerarquías, incluso en el mismo BlackRock, por ejemplo, son fondos relativamente pequeños, pero a nivel de crédito privado es uno de los más grandes, porque de hecho BlackRock no se enfoca en crédito privado, se enfoca más en ETFs. Pero si tiene fondos de crédito privado, 25 millones de dólares lo que tenía este fondo, pero para inversiones tan pequeñas, para él, de 25 millones de dólares, no se crean activos de nivel institucional como si se crean a nivel de ETFs, que vienen con todas las normas institucionales. Es un poco más flexible, podríamos decir, no tiene los backstops de seguridad que tiene, por ejemplo, un ETF normal en el mercado financiero, por lo cual cuando empiezan a craquear, como dicen algunas empresas, empiezan a bajar su rendimiento, ya sea por guerra, ya sea por alza de inflación o porque el rubro donde está teniendo problemas, entonces esas empresas que empiezan a bajar sus rendimientos y entonces es donde vienen los problemas con el crédito privado. No pueden cumplir con sus obligaciones porque estas empresas se financian mediante deuda y si no pueden cumplir con sus obligaciones, pues entonces vienen los problemas de iliquidez porque estos fondos tan pequeños para estos grandes monstruos pues realmente no tienen la seguridad que tiene como los fondos más grandes que sí poseen ellos, que son ETF. Lo hacen con una flexibilidad menor, porque inclusive al ser un monto más bajo, las regulaciones para esos fondos son más bajas, a diferencia de un fondo que mueve billones de dólares, podríamos decir. Claro. Entonces, son líquidos, pues, porque es como que yo compre acciones de una compañía que no invierte en bolsa, pero esa acción no se la puedo vender a nadie. Solo que venga otra persona y me quiera comprar la acción, porque no hay un mercado secundario donde yo pueda ir a vender la acción. Es lo mismo, yo invierto en fondos de crédito privado. Por ejemplo, estos fondos sí tienen, podemos decir, algunas ventanas de redención. Por ejemplo, BlackRock dejaba
redimir, si no lo recuerdo mal, cada 3 meses el 5% de tus tenencias podías redimir, lo que hicieron fue quitarlo, ¿no? Ya no hay redención. Es decir, no hay redención hasta nuevo aviso. Porque no existen los buffers necesarios, podríamos decir, para que todo el mundo quiera salir. Si hay una salida ordenada, sí, pero si todo el mundo quiere salir, como es lo que pasó, como una corrida bancaria, obviamente no está la liquidez para que todos puedan salir. No es que el fondo no tenga los activos subyacentes, ahí están. Lo que no hay es la liquidez. No hay liquidez para poder dárselos a todos. Está invertido el capital. Entiendo. ¿No? Ahora, ¿podrías compartir tal vez algún ejemplo concreto de una inversión desafiante que hayas realizado y qué es lo que aprendieron también de esa experiencia? Bien, realmente como la empresa, si lo hablamos a través de Neoarc, la empresa ahorita está firmando contratos con Paraguay, por ejemplo, con Chile, porque vamos a desarrollar productos para el sector energético en esos países a través de las distintas cámaras blockchain que existen ahí. En sí, podemos decir que es un poco desafiante porque realmente ahí tenemos que hacer alianzas público-privadas dentro de esos países. Entonces, nosotros vamos a crear vehículos ahí, estamos en esas conversaciones y nos parece desafiante en ese punto porque es un terreno donde tenemos que jugar inclusive con la parte pública, ¿no? La parte gubernamental en ese punto. Entonces, y desarrollar la infraestructura energética de un país es fuerte, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un modelo energético, de hecho son dos modelos energéticos para países con energía tradicional. Por ejemplo, tenemos un token que se llama el BET, que se espera lanzarse al mercado primero en Paraguay. Paraguay está desarrollando su propia blockchain soberana, así que se mintería en su blockchain, y luego probarlo en Chile. Al menos esa es la premisa que nosotros tenemos. Así es. Y ese BET lo que hace, funciona como un bono energético, que lo que hace es capta capital del público, y ese capital lo invierte en infraestructura energética del propio país. Hay una parte, un 20% del fondo se queda en un buffer de liquidez, y nosotros invertimos a través de la parte energética, infraestructura energética del país, a través de la empresa ANDE, del propio Paraguay. Entonces nosotros compramos acciones preferentes, el fondo compra las acciones preferentes y ese capital se utiliza para infraestructura energética. Al mejorar la infraestructura energética, los flujos que captamos crecen y por ende nosotros podemos captar ese crecimiento de forma sintética a mayores flujos, pues mayor crecimiento. A mayor crecimiento, mayor flujo sería en este caso. Y entonces el bono o el token pagaría alrededor, hemos calculado, entre un 14% al año más o menos. 15% al año, lo cual no está nada mal realmente. Y pues la liquidez se maneja mediante dos entidades que tenemos. La entidad que emite en el país maneja un pequeño buffer de liquidez de un 20-15% del valor total del producto. Y hay otra entidad que está en Estados Unidos, que es donde funciona como un backstop de seguro ante crisis. ¿Por qué ante crisis? Bueno, porque como expliqué al inicio, la bolsa está desconectada, ¿no?, del mundo real. Pero aquí, si la economía real craquean los activos. Entonces los flujos bajan, los rendimientos bajan. Entonces el buffer que nosotros tenemos en Estados Unidos, lo que hace es que cuando hay una caída de rendimiento de los activos, el buffer puede cubrir parte de esos yields y mantener la rentabilidad al inversor por un tiempo. Tiene una limitante, obviamente, no es eterno, tiene una limitante, pero permite amortiguar caídas de mercado real en los activos. Entonces eso actúa como amortiguador en ese caso. ¿De dónde sale el buffer de Estados Unidos? Sale el propio flujo. Por ejemplo, si el activo paga 16% al año, por decir algo, nosotros el 1% lo sacamos de NAV, el 15% se lo damos al inversor y ese 1% va al buffer. Entonces, todos los activos que poseemos tienen un porcentaje del NAV que lo envían al buffer. Entonces, son diferentes activos que caen como en una bolsa, ¿no? Entonces, esa liquidez funciona como un fondo de mercado monetario interno de forma privada, ¿no?, que lo que hace ese efectivo es invertirlo en activos de ultra corto plazo, como letras
letras del tesoro, podríamos decir, de ultra corto plazo, de 1 semana, 2 semanas, paga un interés y eso permite hacer que el buffer también crezca por esa parte. Un segundo alimento al buffer, y ese buffer solo se activa cuando los rendimientos de los activos caen por un umbral, por abajo del 20% de caída de rendimiento del activo, entra el buffer a amortiguar un poco, ¿no? Mientras los activos subyacentes mejoran, podríamos decir, en este caso. Entiendo. Y ahora hablas justamente de tales proyectos de energía en Paraguay y en Chile. ¿Cuáles serían un poco, si puedes comentarnos, y cuál es también, digamos, esa perspectiva de crecimiento que tendrían? Sí, bien, en Chile de hecho estamos desarrollando más proyectos, no solo energéticos, de hecho están bastante enfocados en la parte agrícola también en Chile. Ya. Energética también, pero más hemos hablado en la parte agrícola, donde hemos hablado más de la energía es en Paraguay. Okay. Estamos ahorita pendientes con reuniones con directivos de ANDE de Paraguay, que es la empresa que distribuye energía dentro de Paraguay, la única, ¿no? Entonces, están enfocados en los dos, tanto energía tradicional como energía renovable. Sabemos de que Paraguay en este caso es uno de los más fuertes en energía renovable, pero tienen un problema que no la facturan. No la facturan. Tienen la presa, si no mal recuerdo, la más grande, la presa hidroeléctrica, pero realmente solo representa un porcentaje muy pequeño de la energía del país, un 13% aproximadamente, por lo cual siguen utilizando energía tradicional. Entonces, nosotros creamos un activo financiero, aparte del que expliqué, que es el BET, uno que se llama el RED, que viene siendo un activo financiero que tiene una particularidad interesante. Funciona únicamente para aquellos países que quieren modernizarse hacia energías renovables. Países que tienen energía renovable establecida, no funciona el modelo, porque el modelo es para transición de energía. ¿Cómo funciona? Bueno, se emite el token mediante consumo de energético validado productivo. Por ejemplo, cuando la energía de una granja solar se canaliza hacia fábricas, pequeñas y medianas empresas, más que todo lo que produzca, ¿no? La productividad hacia el mundo real, esa productividad se capta a través de medidores inteligentes, que son Internet de las Cosas, en este caso son medidores inteligentes que llevan esa información a un oráculo, y ese oráculo puede ver cuánta energía se consumió en productividad, y entonces se mintean los tokens en base a kilowatts consumidos. Al inicio el RED se mintea 1 kilowatt consumido hora, se mintea un token, en este caso. Tiene un efecto de halving, que cada 3 años se necesitan 5 kilowatts para minar un RED. A los otros 3 años, 10 kilowatts para minar un RED. Y cada vez va siendo más difícil, no es minería, de hecho es emisión, se va haciendo más difícil emitir el token, por lo cual se necesita más productividad en economía real para emitir el activo. Esto lo que genera es de que al emitir un activo en base a consumo renovable certificado, el activo de por sí ya es, podemos decir, para empresas ESG y fondos que compran esos activos ESG, ya podríamos decir, ya es compatible con dinámica ESG porque nace de energía verde y sobre todo dedicada a la productividad. Entonces, ese activo tiene un valor, porque es el valor de la energía que se tiene que producir, más el valor de los paneles, la granja, el solar, lo que cuesta. Todo ese valor va dentro de los tokens, y cuando la gente compra ese token, ese activo lo que hace, lo invierte en más infraestructura energética. Crea más granjas solares, podemos decir, invierte en empresas que ya tienen paneles solares, y entonces invierten en acciones de esas compañías. Entonces, ese activo que nació de energía consumida verificable, renovable, para productividad, pues se convierte en un recipiente para que el inversor pueda exponerse a diferentes activos financieros del mundo renovable. Entonces, y tiene la particularidad que solo el token se compra una vez de un solo dueño, podemos decir, no es transferible. Y cuando el dueño quiere vender, el dueño del token quiere vender, porque tiene una ganancia, por decir algo, vende el token se quema, porque ya cumplió su función, porque solo representa una certificación de que se consumió esa energía, por lo cual cuando un inversor lo compra es solo una vez, por ejemplo, lo mantiene en su wallet el tiempo que lo quiera mantener, y cuando lo vende, el token se quema,
recibe su capital de vuelta en ese caso. El token, al generarse mediante energía renovable verificada, puede convertirse en un bono ESG también, que lo compran perfectamente empresas del sector de Europa que necesitan comprar ese tipo de activos para compensar un poco sus emisiones de carbono, pues porque en Europa es bastante complicado el asunto en ese tema, pero ese tipo de activos lo buscan las empresas europeas. Entiendo. Ahora, interesante algo que ese token se queme, ¿no? No es que es perdurable en el tiempo, sino que una vez vendido ya no se puede volver a utilizar, por lo que explicas. No. En ese sentido, tiene una relación también con que la energía al final también es finita, vamos a decir. O sea, digamos, una planta solar, bueno, funciona 20, 30 años y de ahí, bueno, habría que reponerla en su integridad para que siga funcionando. El tema de las hidroeléctricas, bueno, varía, pero también depende de cuánta agua haya en el reservorio. ¿Es con ese fin o con qué fin se ha hecho este tema de que el token desaparezca? Porque básicamente representa energía. Tú cuando utilizas energía, solo puedes usar una vez, luego tienes que producir más energía para seguir usando. De acuerdo. Entonces, esa energía se usa una vez, te expone al mundo energético, te da un rendimiento y cuando tú decides salir de tu inversión, quemas, porque ya utilizaste esa energía, podríamos decir. Interesante. Simplemente ese es el concepto. Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores errores que cometen, digamos, los emprendedores al buscar financiamiento con fondos de capital? ¿Te refieres a capital tradicional? Sí, o también puede ser mediante tokens, pero ¿cuáles serían esos errores para, digamos, evitarlos cuando una persona nueva entre a este ambiente de inversiones? Bueno, por lo general, el problema que tienen es la falta de organización, porque en empresas ya medianas y grandes tienen una organización muy buena. De hecho, la clave está en la parte financiera y en tu parte legal, porque realmente la mayoría de empresas pequeñas, en este caso, sector pymes, ¿no? Que es donde está el mayor problema ahí, son empresas que sobreviven, no son, podríamos decir, empresas que se enfoquen a un solo rubro, sino que hay muchas empresas pymes en Latinoamérica, ¿no? Que se dedican a muchos negocios porque tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, a la hora de captar capital, no tienen ese orden, esa jerarquía que debe haber a nivel administrativo, tampoco se presenta dentro de las pymes. Es un problema recurrente, la verdad. Entonces, es uno de los mayores errores, por lo cual terminan, podríamos decir, algunas sí, podríamos decir, con ayuda, porque existen programas que te ayudan a mejorar tus finanzas, mejorar tu jerarquía administrativa, centrarte en un objetivo. ¿Qué hace tu empresa, tu marca realmente? ¿Qué es lo que hace tu compañía? Esas empresas logran crecer, pero gran parte de las empresas pymes, cuando prestan capital, al final terminan endeudadas y terminan con mismos problemas, ¿no? Por lo cual, nosotros como tal, con empresas medianas, por ejemplo, y grandes, casi no vamos a encontrar muchos pegones realmente. Es más que todo la jurisdicción. Si es una jurisdicción, por ejemplo, que no tiene un mercado financiero profundo como para poder emitir diferentes clases de acciones o emitir bonos corporativos, pues se tiene que hacer, por ejemplo, una filial de esa propia compañía afuera, en una jurisdicción que tenga un mercado financiero más profundo. Y la de afuera lo que hace es comprar las acciones de la empresa que está localmente, por lo cual la matriz pasa a ser la de afuera. Entonces, por ejemplo, una empresa en Guatemala, por decir un ejemplo, en Guatemala sí, claro que se pueden emitir distintos tipos de acciones, pero no es un mercado tan profundo. Por decir algo, ¿no? Hablamos de Guatemala, hablemos de Nicaragua, donde me encuentro también, tampoco es un mercado financiero tan profundo, por lo cual para poder entrar en este tipo de estructura financiera que ofrece Neoar, una empresa que esté en Guatemala o en Nicaragua, por ejemplo, tiene que hacer una filial, ya sea que la haga en Panamá, ya sea que la haga en El Salvador, que ahora tiene un buen marco interesante, o lo hace en Estados Unidos, hace una LLC en Estados Unidos y perfectamente puede captar capital desde allá sin ningún problema. Y la empresa de allá se convierte en empresa matriz de acá. O una empresa que está en Nicaragua, por decir algo, crea una empresa fuera, en Estados Unidos, donde recibe el financiamiento a partir de ahí y desde ahí actúa como un feeder, por ejemplo, un canalizador de capital, donde la empresa que está afuera le presta a la empresa que yo tengo acá, como un
un acuerdo, ¿no? Un contrato de préstamo, ¿no? Okay. Entonces, como la deuda la tiene la empresa, por ejemplo, en Nicaragua, tiene que mandar esos flujos a Estados Unidos porque tiene que pagar. Y la empresa de Estados Unidos lo que hace es que capta esos flujos y esos flujos los transfiere a los inversores. Entonces se crea un puente, ¿no? Que ese puente realmente lo hace Neoar a través de un vehículo que lo crea en una jurisdicción específica y ese vehículo canaliza capital hacia pymes de este tipo de jurisdicciones, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, para que estas empresas no tengan que hacer eso, ¿no? Sino que nosotros desde ahí canalizamos, ellas envían los pagos a la filial que está, podemos decir, en Estados Unidos, y desde ahí nosotros entonces canalizamos hacia nuestros inversores y se exponen al flujo de empresas pequeñas. Entonces se crean vehículos financieros. Lo importante está en la forma de cómo creas el vehículo financiero. Claro. Las leyes que hay en cada país, la profundidad de mercado, porque no todos los países tienen los mismos marcos jurídicos. La profundidad de mercado. Entonces, se debe de emitir desde una jurisdicción con profundidad de mercado, y para canalizar capital hacia mercados más pequeños, con menos profundidad de mercado, se utilizan vehículos externos, que son los que canalizan capital, pero ahí se usa la vía tradicional. No tiene nada que ver el cripto en este punto. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa o una cooperativa, vamos a decir, agrícola en Bolivia, y quiero captar capital desde Estados Unidos, primero tendría que armar una LLC allá. Ustedes ya se encargan después de mover, digamos, o de ofrecer esa tokenización por un lado, o esa posible inversión, y con los mecanismos que tienen podría yo traer esa inversión, bueno, también primero pagar esa inversión, ¿no? Pero me serviría primero como empresa para crecer aquí localmente y después pagar a los inversores. ¿Funcionaría así? Sí, en el caso de Colombia, por ejemplo, es un país un poco más grande, aunque no tenga un marco jurídico claro en la parte de tokenización, que ya lo están haciendo, están dando los primeros pasos, pero en Colombia perfectamente se pueden emitir bonos privados. Creo, si no mal recuerdo, creo que Colombia tiene esa particularidad, puedes emitir bonos desde ahí, entonces no necesitas crear una empresa afuera. Me refiero para países, por ejemplo, con un mercado poco profundo, y más que todo lo vemos en países como Nicaragua, por ejemplo. Decirle a una pyme que emita un bono privado, pues la verdad no te va a captar o no va a poder hacerlo. Entonces, el fondo se encarga de crear esos vehículos. Pero en el caso de Colombia, tiene un marco, a pesar de que, digamos, no es tan profundo como Estados Unidos, pero es un mercado, podemos decir, ya bastante grande de lo que es Colombia, y sí, puedes emitir bonos privados a partir de ahí. Por ejemplo, en el caso de... Sí, pero ahí, perdón, yo te hablaba de Bolivia, justamente, que es un mercado pequeño. En Bolivia puede... Sí, por supuesto. Sí, en el sentido, en caso de Bolivia, por ejemplo, si no hay un mercado profundo a nivel de activos financieros, a nivel de regulaciones, los reguladores, pues, el problema es que lo entiendan los reguladores, ¿no? Yeah. Entonces, si armas un vehículo afuera, si la compañía menciona, bueno, desde Bolivia no me siento seguro emitiendo deuda desde aquí, pues entonces haces un vehículo afuera. O el fondo te lo hace, el fondo te hace el vehículo afuera y te canaliza el capital, no tienes que moverte, pero hay una tarifa por hacer ese servicio. Entiendo. Y ahora, en caso de ser inversor, digamos, yo quiero invertir en empresas, también los puedo contactar ustedes, cómo, digamos, les hago llegarle mi inversión y cómo veo los réditos después también volver hacia mí. Sí, actualmente las inversiones están abiertas solo en el holding, están abiertas para un patrimonio mínimo de $10,000. Hay ronda abierta ahorita de inversión en lo que es el holding, y lo que el holding ofrece es una acción preferente, tiene preferencia de pago sobre las acciones comunes, de hecho, y es una acción valor par, siempre vale lo mismo, pero con flujo variable, o sea que se exponen a crecimiento sintético de la compañía. Pagan el 20% de todas las utilidades netas del ecosistema, del holding como tal. Recordemos que el holding es la matriz, es la capa 1, y la holding, como de ahí se derivan todas las demás capas, las utilidades que generen todas estas capas al final fluyen en la matriz, se consolidan en la matriz. Entonces, todas esas utilidades que se generen, tanto del sector agrícola, del sector inmobiliario, del sector energético, del sector de las pymes, van a llegar a la matriz, se consolidan en la matriz, y el 20% se lo lleva el inversor. De todos los proyectos que hayan a nivel mundial en el holding, se lo lleva el inversor por medio de esas acciones. Serie B que emite el holding actualmente. Ahora,
Tiene la particularidad de que cuando tú compras una acción, pues tienes un flujo variable trimestral, porque el flujo te lo paga trimestral, ¿sí? Y tienes derecho a dividendos al final del año, porque al fin y al cabo es una acción. Al ser una acción preferente que paga flujo variable, tiene un dividendo más pequeño que la común, pero tiene preferencia sobre la común paga antes, pues. Bien, pero ¿cuál es la particularidad? Que el flujo que tú recibes no lo tienes en efectivo, sino que el flujo que te lo da es en activos ultralíquidos dentro de la compañía. Porque existe, desde Panamá, nosotros emitimos acciones nominativas, que no podemos tener cientos de inversores, cada uno dueño de una acción, porque pues, realmente en Panamá no se pueden comercializar entre personas, porque realmente siempre que tiene que estar a nombre de alguien la acción, es nominativa, no son transferibles en este caso. Entonces, la acción se guarda en el custodio, que viene siendo la propia empresa que va a emitir la acción tokenizada, guarda la acción subyacente y el inversor se lleva el token que te expone a todos los derechos que representan los derechos económicos de esa acción. Por lo cual está la capa normal donde el holding envía las utilidades a esa empresa, que es una tokenizadora, que va a estar en este caso en El Salvador, la principal, y esa empresa se encarga de agarrar esas utilidades, las invierte en todos los activos del ecosistema, todos los tokens del ecosistema, y los va acumulando en el balance. Y esos tokens que tienen el balance generan flujos, que esos flujos se vuelven a reinvertir, entonces genera un efecto compuesto dentro de la propia acción que el inversor tiene en el holding. Por lo cual, si yo tengo el token NEO, que es el token que se va a emitir dentro del holding, es como que estés expuesto a todos los tokens del ecosistema porque los tienes en el balance. Realmente, y todos estos tokens te están generando flujos que se reinvierten nuevamente y se están volviendo a reinvertir, por lo cual generas un efecto compuesto. Eso es lo que te ofrece el holding, por eso te crea esa capa intermedia para generar ese plus sobre tus utilidades, realmente que refiere sobre el holding. Realmente en el token NEO se puede vender de forma anual. Los primeros inversores que entran ahorita pueden vender una parte de sus tenencias al primer año, otra parte de sus tenencias al segundo año y el tercer año, pues si quieren salir 100%, salen básicamente de la acción total. Y pues realmente eso es lo que ofrece el holding. Realmente actualmente como inversión solo está disponible la inversión en el holding este año, porque después de este año se cierra, ya nadie más puede entrar en la matriz, sino que tienen que entrar pues en los activos subyacentes que ya estén en el mercado lanzados. Perfecto. Y bueno, y para tal vez entrar en contacto con ustedes, uno entra por medio de una página web. ¿Cómo es su nivel de contacto? Sí, pueden entrar desde neoarcapital.io, que es nuestra página web. Ahí pueden registrarse, crearse un usuario, tienen que pasar una verificación de identidad, como que fuera un intercambio en un exchange. Pasan una verificación de identidad. Y para invertir, pues realmente van a encontrar su medio de pago. Realmente si quieren invertir, durante la página web están los números de teléfono, está nuestro correo corporativo, ahí pueden escribirnos a nosotros y nosotros pues, contestamos. También pueden contactarnos por LinkedIn, la página web de LinkedIn de la compañía propia como tal. Y ahí pueden también escribirnos y nosotros también respondemos sin problema por ahí. Ya, muy bien. Ahora, mirando hacia el futuro, digamos, en los próximos 3 a 5 años, ¿qué tendencias crees que transformarán el mundo del capital de riesgo y cómo se prepara NeoArc para estas situaciones? Pues el 80% de los activos del mundo de aquí a 5 años va a estar tokenizado. Por eso nosotros, de hecho, no somos los únicos que estamos tokenizando, pero al menos somos si no los únicos, bueno, somos quizás de los poquitos que estamos trayendo una estructura institucional nivel Wall Street hacia el RWA, ¿no? Esa capacidad de tener buffers, de dividir por tranches los riesgos, pues es complicado que lo encuentres en el mundo de la tokenización. En el mundo tradicional lo vas a encontrar, pero en el mundo de tokenización, como es algo nuevo, pues realmente no lo vas a encontrar tan fácil, realmente. Por lo cual el crédito privado al final va a seguir siendo la punta de lanza.
De hecho, ya se está hablando en Estados Unidos de utilizar los fondos de pensiones para rescatar el crédito privado, por lo cual sabes hacia dónde va el mundo, ¿no? Va hacia el crédito privado, va la parte de tokenización, por lo cual los minerales, por ejemplo, los minerales van a ser tokenizados. Por ejemplo, en Estados Unidos van a tokenizar todos los minerales que existan. Van a inventariarlos y los van a agregar al balance del tesoro de Estados Unidos. Y así la mayoría de países van a empezar a ir tokenizando sus minerales y vamos a empezar a tener una economía, podríamos decir, más hacia lo digital. El efectivo quizás no desaparezca en 5 años, lo veo más desapareciendo en 10 años, pero va a ser mucho más escaso lo que es el efectivo. Todo va a ser por medio de wallets, te van a dejar pagar con el teléfono, con lo que tú quieras, para que no uses efectivo, y poco a poco pues te van a ir llevando hacia ese futuro. Y pues NeoR lo que hace es las empresas que están en el mundo tradicional que todavía no se han dado cuenta, la parte de tokenización, pues incentivamos, nosotros hacemos ese trabajo de incentivarlas, de que pueden obtener liquidez sin necesidad de ir a un banco, o irse a sentar a rogarle, podemos decir, a un banco. Pueden captar liquidez a través de una estructura institucional, ¿no? Que van a captar capital a nivel del mundo y que su respaldo es su propio proyecto. Si ustedes hacen un buen trabajo y generan caja, pues los inversores van a estar felices de poner dinero en su compañía, porque es rentable. Entonces, ese mundo es al que vamos y incentivamos a las empresas de Latinoamérica a que den el paso, porque el mundo va hacia allá. Entiendo. Bueno, ya llegando casi al final de la entrevista, tal vez hay algún tema o punto que tú quieras resaltar o que no hayamos tocado que consideres importante mencionarlo. Bien, en la parte, quizás no venga mucho el tema, pero en la parte bancaria, ¿no? La forma que muchos hablan de que, bueno, la tokenización va a matar a los bancos, realmente no, lo que va a hacer es transformarlos, ¿no? Su modelo de negocio va a cambiar un poco, puesto que se habla mucho de cómo funciona un banco, ¿no? De reserva fraccionaria. Se utiliza esa reserva fraccionaria en países poco profundos, como Latinoamérica, ¿no? Pero aún en la parte del Cono Sur ya funcionan diferente de 2008 en adelante, ya que los bancos a nivel de Europa, Japón, China, Estados Unidos, funcionan muy diferente a reserva fraccionaria. Eso ya no se usa post 2008, sino que ahora un banco no necesita depósitos para poder prestar. Actualmente, cuando uno pide un préstamo para una casa, el banco crea dinero de la nada, podemos decir, pero crea un activo, que es la deuda que tú tienes con él, y crea un pasivo, que es el dinero que ves en tu cuenta bancaria cuando lo prestas. Entonces, lo que hace es expandir el balance. No necesita depositantes para poder prestar. Hay límites, sí, porque tienen que alocar capital y, bueno, su riesgo en reserva bancaria y eso. Pero actualmente sabemos de que cuando nosotros tenemos, en la parte que va a cambiar a los bancos, es que en la parte que nosotros sabemos es de que en las cuentas bancarias siempre tenemos que dejar un mínimo de capital, ¿no? Bueno, esa parte, como si el dinero se transforma a stablecoins, ¿no? Pues entonces yo puedo sacar ese capital en cuestión de un clic, ¿no? No necesito tenerlo reservado en el banco, porque lo tengo a través de una capa que me tokeniza el dinero, y ese intermediario pues va a retirar el capital, sí, porque tienen que estar respaldados uno a uno por depósito bancario en este caso, o por bonos del tesoro. Por lo cual el modelo de negocio de los bancos va a cambiar de algo donde ellos pueden que expandir balance a algo en el que ellos tienen que tener el subyacente real para poder dar esos créditos. Entonces es lo que mencionaba al inicio, de que al inicio sí vamos a tener una economía un poco más transparente, pero con un problema de que si hay una crisis no podemos expandir balances tan fácilmente. Entonces ahí donde viene otra vez la capa de derivados, pero por el momento vamos a ese mundo, vamos pasando de la parte donde podemos expandir los balances a balances más rigurosos, balances más, podríamos decir, la palabra responsables, balances más responsables. Entonces es básicamente ese punto. Por eso es que los bancos están en estos momentos viendo cómo transicionar bajo ese punto. Entiendo. Bueno, tal vez algún mensaje ya de cierre que puedas dar a nuestra audiencia.
Pues que se preparen realmente, puesto de que realmente no solamente es la parte de tokenización, sino que también la parte de la inteligencia artificial que viene con fuerza en estos momentos, y la inteligencia artificial va a acabar con muchos empleos post 2030. Es una fecha clave realmente importante, donde hay muchos objetivos hacia esa fecha, 2030. Y a partir de post 2030 vamos a entrar en una era donde la IA, los agentes autónomos, van a eliminar muchos trabajos actuales, ¿no? Que se discutía mucho en 2024 sobre cuando Amazon, Tesla y estas grandes compañías empezaron a despedir gente, y se mencionaba de que podían estar entrando en quiebra, ¿no? Pero luego cuando vemos los balances de estas compañías están mejor que nunca, y es porque automatizaron procesos y no necesitaron personal. Así es. Y mandaron a la calle a mucha gente, y esa gente entró a desempleo o trabajo informal, que luego se metía en las nóminas de empleo de Estados Unidos como trabajo, pero son trabajos sin la misma calidad. La forma, pues, como se juega con la parte del empleo, pero un mensaje que puedo dar es de que se preparen, entiendan sobre uso de inteligencia artificial, entiendan la parte de tokenización, porque el que usa la IA es el que va a sobrevivir realmente en post 2030. Sin duda que sí. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Quiero agradecerte por este tiempo y por tu conocimiento también que has compartido con nosotros. Esperemos tenerte muy pronto igual de vuelta para seguir conversando sobre otros temas. Y bueno, hasta una próxima oportunidad y un gusto igualmente. Bueno, gusto igualmente. Chao. Bueno, adiós. Adiós.